mi mensaje, las pruebas de la obediencia. Génesis capítulo 37, versículo 13. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Cuando sucedió esto, José era, entre comillas, el hijo predilecto de Israel, de Jacob. Le dio una túnica de colores, era el hijo que él más esperaba, porque era el hijo de la mujer que más amaba. Cuando Jacob llama a José, a su hijo José, y le dice: hijo, te voy a enviar a tus hermanos. Jacob estaba mandando a José a reunirse con sus peores enemigos. Sus hermanos, seguramente por muchos años, lo intentaban de apartar, de aislar, de rechazar. Además, no solo eso, sino que en una ocasión José tuvo 2 sueños. Y en los 2 sueños Dios le mostró cómo él se iba a levantar por encima en autoridad de sus hermanos, incluso de su padre. Eso terminó levantando ampollas en sus hermanos. Pero la historia, el proceso de José comenzó con decir: heme aquí. Cuando José se le pasó por la cabeza obedecer a su padre y decirle: aquí estoy, papá, mándame con mis hermanos, yo llevo lo que haga falta, yo hago lo que tú me digas. Se presentó donde sus hermanos. ¿Y sabes qué sucedió? En esa ocasión sus hermanos conspiraron para matarle. Le tiraron a un pozo, quedó vivo, sobrevivió a que lo tiraran al pozo. Como no sabían ya qué hacer, lo sacaron del pozo, lo vendieron como esclavo. Estuvo en la casa de Potifar, donde era esclavo, terminó bendiciendo esa casa, las finanzas de la casa aumentaron, pero cuando estaba en el mejor momento de su esclavitud, lo calumniaron, lo acusaron injustamente y lo mandaron a la cárcel. Terminó en la cárcel injustamente, pero luego la historia cuenta cómo él se mantuvo fiel y finalmente se convirtió en el virrey de la provincia de Egipto. Entonces le he contado la historia muy rápidamente y al final podemos ver que el final de José fue tremendamente poderoso. Pero al igual que José, en algunas ocasiones, cuando usted y yo somos enviados, o cuando se nos reconoce alguna labor, o cuando tenemos favor con alguna autoridad, nos convertimos en el objeto de los desprecios, de las críticas, de las envidias y de las persecuciones, incluso de familiares, amigos íntimos o compañeros de trabajo. Si usted tiene esa fe que lo lleva a actuar, si usted está bajo autoridad, si usted está pasando el proceso de la visión, si usted está siendo discipulado, en algún momento de su vida, usted va a tener que decir: heme aquí. Y cuando usted lo diga, va a tener que experimentar el rechazo, la envidia, las acusaciones, el proceso que pasó José. Entonces, cuando usted decide obedecer, finalmente, usted va a tener que pasar por procesos en los que su obediencia sea probada. En alguno de mis libros, uno de los capítulos se llama las pruebas del compromiso. Porque un compromiso, o sea, usted nunca sabe si está comprometido realmente hasta que su compromiso no sea aprobado. Dios no necesita que tú te sometas. Tú necesitas someterte. Porque puedes tener todos los planes del mundo, pero no hay nada peor que cumplir un propósito que no es el tuyo. Y la Biblia enseña que los planes de Dios son más altos y sus caminos son mejores que los nuestros. Y la Biblia enseña que Jehová cumplirá su propósito en ti. Obedecer no tiene que ver con la conveniencia o con el beneficio instantáneo, sino con principios y reconocimiento de la autoridad. Cuando usted obedece, muchas veces va a tener que pasar por episodios dolorosos. Muchas veces obedecer le va a costar relaciones. Sin embargo, la obediencia nunca nos va a dejar sin recompensa, porque nos va a llevar a desarrollar nuestro máximo potencial y cumplir nuestro destino en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios se va a usar de nosotros en medio del camino que marca nuestra obediencia. En pocas palabras, la obediencia no siempre nos trae gratificación instantánea, pero es el mayor ejemplo de lo que enseña el principio de la siembra y la cosecha. Cuando somos obedientes a Dios, a las autoridades, vamos a cosechar paz,
vamos a cosechar el cumplimiento de nuestro propósito y vamos a cosechar nuevos y mayores niveles de autoridad. Por tanto, nunca pierdas tu capacidad de soñar, pero tampoco tu capacidad de obedecer las instrucciones de Dios para cumplir su sueño en tu vida. Dice Mateo 14, 24 al 27. Y ya la barca estaba en medio del mar. Levante su mano conmigo y diga, en medio del mar. Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Diga, el viento era contrario. Bien. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús tiene que decirle esto a sus discípulos porque estaban turbados, estaban asustados, estaban tan cegados por la situación que fueron incapaces de ver que el que venía hacia ellos era Él. La mayoría de esos discípulos habían sido y eran pescadores expertos. Eran profesionales que tenían experiencia y conocimiento de las aguas y de la climatología de Israel. Por tanto, cuando Jesús le mandó a cruzar el mar aquella noche, ellos estaban en medio de esa barca por ser obedientes. Ellos no estaban ahí porque querían. Ellos se vieron en medio de esa situación porque unos versículos antes Jesús les dijo, tomen la barca y váyanse, crucen el mar. Pero lo que me llamaba a mí la atención es que no estaba hablando con gente inexperta. Ellos habían pasado su vida entera cruzando ese mar. Sabían que en ese día, con esa climatología y con el viento que había, si cruzaban ese mar, iban a haber olas. Se iban a ver metidos en medio de problemas. Señores, que los discípulos, la mayoría eran pescadores. No les pilló por sorpresa encontrarse en medio de la tormenta. La valentía y la capacidad de sometimiento y de obediencia de esos señores que se metieron en medio de un mar agitado, porque Jesús les dijo, cojan la barca y vayan. Cuando Él les mandó a cruzar el mar, ellos ya preveían cómo iba a estar el viento, cómo iba a estar el oleaje. Sin embargo, hicieron caso y se enfrentaron a ello. Sin embargo, muchas veces usted y yo, cuando tenemos conocimiento sobre algo, lo primero que queremos hacer es cerramos nuestra mente para no ver más allá de lo que sabemos. Y la fe no tiene que ver con saber, sino con creer y actuar. A veces cuando tenemos ese conocimiento somos propensos a cerrar nuestra mente, a ver más allá de lo que sabemos. Y normalmente lo que hacemos es que buscamos la manera de demostrar lo que sabemos. Muchas veces a nosotros, que cuando manifestamos nuestra fe y nuestra obediencia, esa obediencia nos lleva a situaciones difíciles. Nos va a llevar a situaciones contrarias y llenas de obstáculos. Obedecer te va a traer problemas. Cuando tengas que guardar los mandamientos de Dios o predicar su palabra o vivir en santidad y por causa de tu obediencia, en medio del problema o del proceso, van a venir vientos contrarios. La corriente de este mundo te va a azotar de frente y las olas de pecado y de perversión se van a levantar en tu contra. Pero al igual que con sus discípulos en medio del mar, Jesús no está ausente. Jesús está presente y se va a manifestar en nuestras vidas en medio de las dificultades para fortalecer nuestra fe. Y escuche, para darnos algo que este mundo persigue por todos los medios. Se llama paz. Nuestra fe y nuestra obediencia a Dios no nos garantiza la ausencia de obstáculos. No nos garantiza la ausencia de críticas. No nos garantiza la ausencia de enemistades. Tampoco nos garantiza la ausencia de persecución. Lo que sí te garantiza es el cuidado y la guía de Jesús en medio de tus tormentas. Usted puede elegir estar en la barca con Jesús, remando contra la corriente de este mundo, o remar solo contra las dificultades
y los problemas que sí o sí van a venir a su vida.